Hola amigo y hermano, Dios te bendiga. Este es tu hermano en Cristo, Pedrito Nieves, de Propiedad de Jehová. Y tal como les había ofrecido, hoy vamos a estar mirando un pequeño estudio sobre las falsas profecías. Vamos a ver qué dice la palabra con relación a las falsas profecías. Si es cierto que nosotros en nuestros tiempos estamos viendo tiempos difíciles, también podemos ver que en nuestros tiempos hay falsos profetas que sin ton ni son han utilizado el Dios dice, Dios dijo, Dios me dijo, yo soñé como una muletilla, sin considerar las graves consecuencias que puede tener emitir una falsa profecía. Así que eh, vamos a comenzar, ¿verdad? Con unas definiciones y vamos a empezar con la definición de cristiano. En la antigüedad, en la iglesia primitiva, se les conocía como discípulos o los del camino. Con el tiempo, en Antioquía, pues se les llamó por primera vez cristianos a los discípulos. Un cristiano es una persona, un ser humano que después de la muerte y resurrección de Jesucristo, aceptó a Cristo como su único y verdadero Salvador, arrepintiéndose de sus pecados, bautizándose y viviendo una vida conforme a su evangelio. En otras palabras, una vida en obediencia, una vida en santidad. Por eso es que nos llamamos los santos. No porque seamos enteramente santos, sino porque buscamos la santidad. Hay otras iglesias pues que tienen un proceso donde dicen fulano es un santo y hasta le hacen estatuas y otro tipo de cosas. En la iglesia evangélica nosotros, dejándonos guiar por la palabra, pues le llamamos santos a todo aquel que busca la santidad. Pablo le llamó los santos en Cristo a los que estaban convertidos, no a cualquier persona. Vamos a definir qué es la Biblia para nosotros los cristianos evangélicos. Para los cristianos evangélicos, la Biblia es la palabra de Dios escrita. eh, y es escrita por poco más, aproximadamente unos 1300 años atrás, antes de Cristo, hasta unos 100 años aproximadamente después de Cristo. Tardó aproximadamente unos 1500 años en escribirse. Unos libros están en hebreo, ahora estoy hablando de los originales. Unos libros están en hebreo, otros en arameo, otros en griego. En tres continentes diferentes se escribió, en Asia, Europa y África. Y fueron escritos estos libros por distintos autores. Cerca de 40 autores tiene la Biblia, inspirados por el Espíritu Santo, donde la gran mayoría de ellos no se conocían. La Biblia conforma la recopilación de libros y documentos, cartas, por reyes, príncipes, músicos, poetas, pastores de ovejas, caudillos, sacerdotes, profetas, doctores, pescadores, recaudadores de impuestos, todos de diferentes niveles sociales. Así que la Biblia es este conglomerado de libros donde, si nosotros decimos que, como dicen muchos por ahí, cuestionando la Biblia y su origen, la Biblia no lo compone un solo libro, la Biblia lo componen más de un libro, una sucesión de libros. La Biblia es utilizada en universidades de arqueología, historia, teología, y hoy día se estudia también en las escuelas de arquitectura, física, biología y diferentes ciencias, incluyendo la medicina. Este servidor, pues, estudió química, y también estudié astrofísica. Lo que quiere decir que cuando yo miro, por ejemplo, el Génesis y veo Génesis 1, donde dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Una vez está creados los cielos y la tierra, esa creación, toda esa creación no se puede destruir. El único que puede destruir la tierra y toda la creación y todos los elementos es Dios. Ahí, como científico, yo puedo ver la primera ley de termodinámica. Si yo fuera a hablar de ciencia, la Biblia no es un libro de ciencia, quiero aclarar. La Biblia es la palabra de Dios. Después vino Dios y dijo, hágase la luz. Después de haber visto que la tierra estaba desordenada y vacía, empezó a ponerle orden. O sea, había una cosa que él creó, que, que, que eran los cielos y la tierra, y estaban desordenados, y empezó a meterle orden.
háganse la luz, háganse los mares, sepárense las aguas de la tierra. Y empezó a poner orden. Cuando nosotros miramos la ciencia y hablamos de las leyes de termodinámica, la segunda ley de termodinámica precisamente es eso. Hay una entropía, un desorden, y entonces hay que aplicarle ganas, hay que aplicarle energía, hay que hacer algo para establecer un orden. Mientras más desorden, más orden hay que poner, por lo tanto, más energía hay que gastar. Usando ese principio, Dios empezó a hacer cosas, a poner orden, y podemos ver esa segunda ley de termodinámica. Y como ese podemos ver un montón de aspectos. Eh, por ahí hay gente que dice, pues la Biblia no es cierta porque dice que se creó en 7 días y eso es imposible. Lo primero que no fueron 7, el séptimo día Dios descansó. Fue en 6 días, pero no son los 6 días que tú te imaginas. Y eso es el resultado de no leer la palabra correctamente. Estoy dando esta explicación de preámbulo para que ustedes vean que a veces leemos la Biblia como el papagayo. Según nosotros los puertorriqueños utilizamos ese término para referirnos a las personas que leen la Biblia a lo loco sin tomar en cuenta una serie de aspectos específicos y sutilezas que hay en el texto y no le prestan atención a ciertos detalles. Dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra y el primer día y fue el segundo día, pero cuando llegamos al cuarto día de la creación, usted puede ver que Dios hace las grandes lumbreras. Dice la lumbrera mayor para que señoree el día y la lumbrera menor para que señoree la noche. Y para establecer los días, los meses, los años y las estaciones. Lo que quiere decir que en el cuarto día de Dios, Él hizo el método por el cual nosotros contamos nuestros días. En otras palabras, nuestros días no son iguales que los días de Dios. Los días de Dios pueden durar miles de años, millones de años, nadie sabe. Pedro, el apóstol Pedro, para referirse a los días de Dios, utilizó un término que la gente pues lo coge literal y son formas de hablar para referirse a mucho. Por ejemplo, él decía que para Dios un día es como 1000 años. No es que un día son 1000 años, es como 1000 años, queriendo decir que son un montón de años. Jesús, entendiendo que los apóstoles tampoco eran muy eruditos en ciertas cosas como los números y otros aspectos, pues en un momento Pedro también, el apóstol Pedro, se le acerca a Jesús y le dice, ¿cuánto tenemos que perdonar? 7 veces. Y él dice, no, hasta 70 veces 7. Cuando usted multiplica ese número y lo lleva, yo creo que una persona, si usted la tuviera que perdonar 70 veces 7, pasa la vida entera y se pasa toda su vida perdonándolo. Lo que quiere decir que Jesús lo que utilizó fue la misma, el conocimiento que él entendía que tenían los apóstoles, y entonces esos apóstolos, que es como el término griego, para entonces hacerles entender qué le quería decir de cómo había que perdonar. Y este ejemplo se lo estoy dando para que vean lo que es el uso del tiempo por Jesús con referente a los apóstoles, que tal vez no, ellos eran pescadores, muchos de ellos, y no entendían, y entonces para hacerle entender a Pedro, pues utilizó esa técnica. Así que los días de Dios nadie los conoce. Y podemos seguir mencionando, en Isaías habla de la curvatura de la tierra, y por ahí dicen que la Biblia dice que la tierra es plana. Eso es incorrecto. Al contrario, la Biblia dice que la tierra es redonda. Así que podemos encontrar aspectos sobre agricultura, economía, finanzas, y sin embargo la Biblia no es ni un libro de matemáticas, ni un libro de finanzas, ni un libro de ciencia. Eso lo aclaro porque cuando estamos hablando de qué es la Biblia es la palabra de Dios. Y vamos a ver muchos aspectos. Y todas esas universidades de las que podemos hablar, podemos también mencionar universidades que fueron fundadas por cristianos. La Biblia tiene de forma precisa y exacta 63.000
779 concordancias entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y entre libros del Nuevo Testamento al Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento al Antiguo Testamento. ¿Qué quiere decir una concordancia? Una concordancia es que hubieron unas personas en el Nuevo Testamento que hicieron referencia precisa y exacta a textos del Antiguo Testamento y profecías del Antiguo Testamento que se cumplieron en el Nuevo Testamento. De la misma manera, referencias dentro del Nuevo Testamento de un libro a otro y en el Antiguo Testamento de un libro a otro. Y todas estas personas vivieron épocas diferentes, lenguajes diferentes, en continentes diferentes y eran de diferentes culturas. Podemos mencionar que Lucas era médico y era gentil, era griego, él no era judío. Sin embargo, escribió un evangelio. Una persona que se esmeró por conseguir mucha información. Gran parte de la información que se utiliza en las predicaciones se utiliza del libro de Lucas. Estas concordancias incluyen profecías cumplidas, profecías por cumplirse, eventos, sucesos históricos, personas que existieron, historias confirmadas que solo se mencionan en la Biblia y mucho más. Por ejemplo, podemos mencionar arqueólogos que han utilizado la Biblia para confirmar algún descubrimiento en particular y ha sido por la Biblia que se ha referido, ha hecho referencias a estas arqueologías. Así que es bien importante que nosotros tomemos eso en consideración, y todo lo que estoy mencionando es un preámbulo, porque cuando entremos en materia, para no tener que estar haciendo explicaciones adicionales, sino que ya estas explicaciones fueron hechas. Grandes descubrimientos arqueológicos, como dije, han sido aclarados por la Biblia. Los cristianos evangélicos no reconocemos los libros conocidos como deuterocanónicos o apócrifos. Hay muchas razones por las cuales no los reconocemos. Por mencionar una de ellas, muchos de estos libros, la gran mayoría de ellos, fueron escritas por personas que no eran judíos y no conocían las costumbres judías. Y lo podemos ver en el tipo de escritura y en la forma en que escriben. Si usted coge los textos canónicos, va a ver que el judío escribía basándose en una forma específica, con una tónica específica, y no estos libros están completamente sacados, muchos de ellos de contexto, y inclusive en libros como lo son Nehemías, mencionan personas que no fueron reconocidas cuando fueron a buscar en los libros de la genealogía, y rechazaron a esas personas porque no fueron encontradas en la genealogía judía como que pertenecían al pueblo de Israel. Hay otros aspectos como falsas doctrinas, dándolas por buenas, entendiéndose que, por ejemplo, mencioné el libro de Tobías. El individuo traía a los muertos a su casa, no había un proceso de purificación para después enterrarlos, porque los muertos supuestamente estaban en las calles. Él los traía a su casa, él los escondía y luego salía en un momento dado cuando nadie lo estaba observando y los enterraba. Para el judío, tocar un muerto era un acto de impureza. Estabas haciendo impura a tu familia, estabas haciendo impura a tu casa, estabas haciendo impuro a los vecinos, los allegados y las personas que te visitaban. Por lo tanto, esto era un acto bien abominable para los judíos y lo estaba dando como algo noble, algo bueno. Si bien es cierto que es bueno enterrar a los muertos y darle una sepultura adecuada, también es importante reconocer que había un proceso para realizar ese tipo de actos. El hijo de Tobías, que se llamaba Tobit, pues andaba supuestamente con un ángel. Cogieron el hígado de un pez para con ese hígado sacarle el demonio a una muchacha que él iba a conocer para casarse con ella. Ese acto de mirar en el hígado era un acto extremadamente abominable, y lo podemos ver en el libro de Jeremías, cómo Dios condena ese tipo de actos. Por lo tanto, no podemos dar ese tipo, son unas experiencias que se estaban dando, unas narrativas históricas que tal vez estaban ocurriendo, pero no las podemos dar como libros inspirados y por bueno esos actos que eran totalmente inmorales y totalmente en contra
de lo que eran los preceptos y la ley de Dios que había establecido. Así que nosotros reconocemos el canon desde Génesis hasta Malaquías en el Antiguo Testamento, con 39 libros inspirados, y desde el Evangelio de San Mateo hasta Apocalipsis 22-21, que es el último texto del libro de Apocalipsis, siendo 27 libros el total de libros del Nuevo Testamento, para un total de 66 libros de la Biblia. Esos son los libros que la Iglesia evangélica reconoce como inspirados. Aunque existen varias versiones de la Biblia evangélica que son cónsonas unas con otras, y en la actualidad pues podemos ver Biblias, en un lenguaje más moderno para la comprensión de muchos. La realidad es que la versión Reina Valera es una de las versiones más utilizadas, específicamente la versión de 1960. Existe una revisión de 2009. Yo no la puedo comentar mucho porque ahora la estoy leyendo completa, y apenas voy a mitad de la Biblia. Estoy yendo detalle por detalle, haciendo una comparativa con la Reina Valera 1960, a ver qué fue lo que cambió. Hasta ahora lo que he marcado pues han sido una que otra palabrita para darle una entonación más moderna, pero no he visto un cambio significativo que cambie la genealogía de las que Casiodoro de Reina en su origen, cuando la escribe por primera vez en 1569, pues él realizó, y esa versión pues lo que hace es que cambia ciertas palabras en particular, ¿verdad? Para nuestros tiempos, para que estén más consonas a nuestros tiempos, y pues sea una referencia mayor para los que la leen. Esta traducción de Reina Valera fue hecha utilizando el texto original hebreo, conocido como el texto masorético, para el Antiguo Testamento. Y de igual forma se utilizaron los textos bizantinos griegos para el Antiguo Testamento, obviamente insertando las partes que se requirieron de las variantes más significativas de lo que se conoce como el Textus Receptus. Esto convierte la versión Reina Valera como la traducción de la Biblia más equivalente a los textos originales. Quiero que sepan que a Casiodoro de Reina lo persiguieron para matarlo. Había una orden de captura para él y una orden de arrancarle la cabeza. Y él huyó de un lugar a otro. Eso es una historia bien larga. Pero luego, pues Cipriano de Valera, más tarde, ya Casiodoro de Reina había fallecido, hizo una revisión, y obviamente pues la última revisión 1960, la revisión 2009 pues la realizaron otras personas. Pero para que ustedes vean que cuando se va a hacer una revisión de Biblia hay que tratar de ser lo más exacto al texto original. Eso no quiere decir que hubieron muchas traducciones de Biblia en el pasado, pero siempre las personas que hicieron esa traducción se esmeraron porque fuera lo más equivalente a los textos originales. Quiero decirle que a través de la historia de la Biblia, desde Moisés, que es el primero que escribe, de hecho, entre Moisés y Job son los primeros que escriben. Se dice que mientras Moisés escribía los primeros 5 libros de la Biblia, conocidos como el Pentateuco, el libro de Job también se estaba escribiendo. No dice específicamente que lo escribió Job. Probablemente lo escribió alguien que Job le narró, o Job mismo, pero no se sabe exactamente quién escribió el libro de Job. Pero el libro de Job se entiende inspirado por muchas razones. Después voy a coger otro adiestramiento, ¿verdad? Otra capacitación para hablar del canon. Y entre ellos, pues, entró el tema de los apócrifos, que yo sé que es un tema de interés para muchos. Pero desde los primeros que escribieron hasta que Juan en el Apocalipsis cierra el canon en ese periodo, hasta ese momento, quiero que sepa que muchas personas perdieron la vida por tener la Biblia. La Biblia fue defendida desde el mismo inicio de su creación, y muchas personas intentaron desaparecer los textos, y muchas vidas se perdieron. Es el resultado
de mucho sacrificio y de mucho esfuerzo para preservar lo que hoy conocemos como la Santa Palabra de Dios. Seguimos pasando transparencia. Vamos entonces a qué nosotros entendemos por Dios. ¿Quién es Dios? Nosotros decimos que Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y que los tres componen una misma persona que conocemos como Dios. Dios Padre. Cuando Moisés es llamado en una salsa que está ardiendo y él ve que la salsa no se apaga ni se consume, él va y se acerca a la salsa. De allí escucha una voz que le dice: quítate tus sandalias porque el lugar que estás pisando es santo. Y entonces le hace un llamamiento y le hace un envío. Le ordena que él es el que va a liberar al pueblo de Israel. Que ya mismo vamos a ver brevemente la historia también. Y le dice: si la gente me dice quién te envía, quién le digo, qué persona le digo que me envió, le dice: pues le vas a decir que yo soy el que soy, te envía. Y esa palabrita primera que aparece ahí, Yahweh, es las siglas, y obviamente pues eso es lo más parecido a las siglas de yo soy el que soy. La W es un poquito encorvada en la forma en que se escribe, pero igual la E. Esas son las letras que representan el yo soy el que soy. Con el tiempo, en la forma en que se pronuncia Yahweh, la gente empieza a escribirla añadiéndole una H. Esa H, pues, es una H de pronunciación. Con el tiempo también, pues, para no referirse directamente al nombre de Dios, el cual era muy respetado, pues se le dice Adonai, que significa Señor. Más tarde se le añade, y lo podemos ver en lo que está proyectado en pantalla, se le añade el término Adonai a Yahweh, para decir que yo soy el que soy, es el Señor. Y queda algo así como Yehová, es como se pronuncia. Con el tiempo, y en la forma latina, al hacer las traducciones de Jehová, le sonaba a Jehová y se escribe Jehová, de ahí que viene el término Jehová. Vamos a ver también en las traducciones hebreas que Jehová significa Mesías o Mesías que vendrá. Lo que quiere decir que el nombre de Dios, Jehová Dios, significa el Mesías que vendrá, o Dios el Mesías que vendrá. Y este nombre pues es muy respetado. Hay mucha controversia con relación a lo que dice que se dice Yahvé, a lo que dice que se dice Jehová, a lo que dice que se dice Jehová. Hay diferentes tonalidades, pero esta es la historia de la palabra Jehová refiriéndose a Dios Padre. Y obviamente vamos a ver, ¿verdad?, por qué Dios Padre se menciona de esta manera. Y lo vamos a ver en la persona de Jesús. Dijimos que Jehová significa el Dios que viene o el Mesías que viene. Cuando cogemos los nombres de Jesús, Jesús se pronuncia, también se conoce como Josué. Josué y Jesús es el mismo nombre. Lo que pasa es que Josué o Yehoshua, que es como se pronuncia Josué, es el nombre que más tarde le vamos a conocer a Jesús. Lo que sucede es que la Biblia en el Nuevo Testamento se escribe en griego, pero la pronunciación es Yehoshua. Podemos ver también en otros libros que el nombre aparece concentrado, contraído, y como Yeshua. Y muchas personas, por ahí hay un cántico moderno que dice Yeshua Yamashiach. El nombre correcto de Mesías es Mashiach. Entonces, pues está pasando lo mismo que cuando decían Jehová, y entonces pues le sonaba a Jehová y decían Jehová. La pronunciación correcta es Yehoshua Mashiach, porque la A de Yehoshua se alarga. Así que Yehoshua a Mashiach, Yehoshua Mashiach, que Jesús es el Mesías.
Esa es la pronunciación correcta. Es la persona de Dios Hijo dentro de la persona de Dios soberano. Vimos cómo en la primera Jehová era la persona del Padre dentro de la persona del Dios soberano. Y en este caso, Jesús el Mesías es la persona de Dios Hijo dentro de la persona del Dios soberano. Es el Cordero, es el Cordero del último sacrificio, el único sacrificio de remisión de nuestros pecados. Antes los sacerdotes sacrificaban animales y obviamente rociaban la sangre en el altar para remisión de los pecados. Muchos sacerdotes nunca entendieron lo que ahí ocurría. Y es importante que nosotros lo mencionemos, porque cuando nosotros hablamos del sacrificio, el sacrificio era para mostrarle a esos sacerdotes el dolor inmenso que sentía ese cordero cuando era sacrificado y su sangre era derramada, era degollado. Y obviamente, pues ese sacrificio iba a simbolizar más tarde el sacrificio de Cristo en la cruz, que iba a sentir un dolor inmenso y que iba a ser azotado, iba a ser escupido, iba a ser maltratado. Y el dolor de ese cordero, era el dolor que el Mesías iba a sufrir e iba a padecer. Y los sacerdotes nunca lo entendieron, nunca, inclusive, fíjense si no lo entendieron, que cuando llega el nacimiento de Jesús y Jesús ya adulto empieza su ministerio, ellos querían matarlo desde un principio. Decían, esto es un hereje, esto lo que nos va a quitar es el guiso que nosotros tenemos en el templo y vamos a limpiarle el pico. Así que es bien importante que nosotros entendamos estas cosas, porque cuando nosotros hablamos de Jesús, gracias a ese sacrificio que nosotros no merecemos, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos, dice la palabra en Colosenses 1, 12 al 18, estoy leyendo ahora la palabra, para participar de la herencia de los santos en luz. Por eso nosotros participamos de esa herencia, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre. Ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz, obviamente por medio de esa sangre nosotros tenemos redención. Por ahí hay alguien diciendo que la sangre de Cristo no tiene poder. Pues quiero decirte que por medio de esa sangre, dice, por el perdón de pecados, nosotros pasamos de las tinieblas a la luz, trasladándonos al reino del Hijo. Tenemos ese derecho sin aún merecerlo. Cristo, o sea, Él es la imagen del Dios invisible. En otras palabras, Jesús, Hijo, Dios Hijo, es la imagen de ese Dios que no podemos ver. Dice, el primogénito de toda la creación. En otras palabras, cuando Jesucristo resucita, Él se entrega a la muerte y Él toma la vida nuevamente y vence la muerte. Por eso es el primero que resucita de esa manera y es transformado. Si ustedes miran el caso de Lázaro, Lázaro vivió, pero porque Jesús lo resucitó, pero volvió a morir, porque lo resucitó en carne. En este caso, Dios resucitó una vida transformada, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. En otras palabras, en Cristo todo fue creado. O sea, que todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea, todo se fue creado por medio de Cristo. Fue creado por Él y para Él. Él, toda la creación, Él la hizo para Él. Dice, y Él es antes que todas las cosas. Miren, pueden decir, y esto lo digo con mucho respeto, que la madre de Jesús fue primero con Él y todas esas cosas. Este texto dice que Él era antes de todo lo que existe. Dice, y todas las cosas en Él subsisten. Dice que todo lo que subsiste, subsiste por Él. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Miren, no es ningún hombre,
no es ninguna figura, no es ninguna imagen. La cabeza de la iglesia es Cristo. Dice, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Así que aquí podemos ver que Jesús es Dios Hijo, ¿verdad? Ese Dios Hijo que por Él, para Él y en Él fueron hechas todas las cosas que existen. Vamos a hablar un poquito del Espíritu Santo ahora. El Espíritu Santo es este consolador que es parte de Dios, que es el Espíritu de Dios, que existía de antes de los siglos. Esas tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son un mismo Dios que ya existían desde todos los tiempos y hasta toda la eternidad. Cuando tú vas a Apocalipsis, dice que Él es el alfa y la omega, principio y fin, y lo dice en varios textos. En otras palabras, Él es antes que cualquier cosa que existiera y es después que cualquier cosa que existiera. Dice, Él es la persona del Espíritu de Dios dentro de la persona del Dios soberano. Y dice Génesis 1:1, del 1 al 2. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra está desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Fíjense que ya ahí estaba el Espíritu de Dios. Podemos ver que menciona que en el principio creó Dios, y Dios es todas estas tres personas. Pero dice que entonces el Espíritu de Dios empezó a moverse sobre la faz de las aguas. Podemos seguir leyendo en el Génesis, pero nos echaríamos mucho tiempo. Más tarde vamos a tocar unos aspectos del Génesis nuevamente. Pero vamos al libro de Juan para ver la comparación de cómo Juan lo explica. Y vamos a ver en Juan ahora y más tarde varios textos. Vamos a ver primero Juan 16:7 que dice, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador, que es el otro término para referirse al Espíritu Santo, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. En otras palabras, no era necesario que el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo estuvieran juntos. ¿Para qué nos dejó el Consolador? Pues Él tiene unas funciones. Las funciones del Espíritu Santo, lo primero es que a través de Él nosotros recibimos fe para nosotros aceptar a Cristo. Es el que nos redarguye de pecado y después que nosotros nos arrepentimos pasa a bautizarnos y mora en nosotros utilizándonos como templo suyo. Por lo tanto, nosotros venimos a ser templo del Espíritu Santo. Y siendo templos del Espíritu Santo, Él nos da dones, que son los que se conocen como dones del Espíritu Santo, que hay diversidad de dones, y esos dones nos los da para que nosotros tengamos unos frutos del Espíritu. Todos tenemos un don. Así que volvemos al Génesis, dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra está desordenada y vacía, y las tinieblas están sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Si miramos nuevamente a Juan, ahora vamos a Juan 1, del 1 al 3 y el verso 14, vamos a ver esas tres personas, las vamos a ver reflejadas con cómo Juan explica ese Génesis 1 del 1 al 2. Dice, en el principio era el verbo, o sea, la palabra. Esa palabra es la que dice, sea la luz, y fue la luz. Sepárese la luz de las tinieblas, y se separaron la luz de las tinieblas. Ese verbo, esa palabra, era en el principio, dice, y el verbo era con Dios. En otras palabras, el verbo estaba en Dios. Dice, y el verbo era Dios. Dice que ese verbo era ese Dios. Pero también en Génesis dice que el espíritu de ese Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea que esas tres personas estaban allí. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Volvemos al aspecto de que en ese verbo fueron hechos todo lo que existe. Y cuando usted va al verso 14, después de explicar que Juan no es el Mesías,
que eso pues se lo dejo de asignación, leer del 4 al 13, va a Juan 1:14, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y hay una inserción ahí que dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En otras palabras, ese verbo se encarna y es Dios Hijo. Cuando usted va a Juan 14:11, dice Jesús, créanme que yo soy en el Padre. O sea, Jesús Hijo ya en la tierra le está hablando a los fariseos y le dice, créanme que yo soy en el Padre. O sea, yo soy en Dios Padre. Y el Padre es en mí. En otras palabras, que Él se encarnó y vino a la tierra. De otra manera, entonces créanme por mis obras. Jesús inclusive hizo obras de resucitación de muertos. Sanó cojos, leprosos, sordomudos, ciegos. ¿Qué no hizo Jesús? Y él lo que le está diciendo es, miren estas obras que yo estoy haciendo y entonces créanme por ellas. Cuando vamos a la primera de Juan 5:7, aquí vemos las tres personas en una sola persona. Porque entonces Juan dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Por eso es que nosotros creemos en lo que llamamos la Trinidad. La palabra Santísima Trinidad no está en la Biblia, pero sí está la palabra Dios. Así que ese Dios que hizo todo y por él fueron hechas todas las cosas, que también es Jesús, estaba en el Padre, y el Padre en el Hijo, y su Espíritu ahora mismo está con nosotros. Mateo 28, del 19 al 20, Jesús mismo dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os ha mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Fíjense que ahí vuelve a mencionar el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Me detengo un minutito, cortito, para decirle que por ahí hay alguien diciendo que en la Biblia en ninguna parte habla de Padre, Hijo y Espíritu Santo y que estos tres son la misma persona. Pues ahí tiene el texto. Yo no me lo saqué de la manga. Ahí tiene el texto escrito donde dice que estos tres son uno. Yo no me lo inventé, lo dice la Biblia, búsquelo. Está en Primera de Juan 5:7. Como le digo, ya empezamos a hablar de falsos profetas y falsas profecías. Usted puede ver de inmediato que hay gente diciendo cosas que la Biblia, que dicen que la Biblia no dice, cuando la Biblia sí las dice. ¿Para qué? Para que tú no busques en la Biblia. Yo te recomiendo que empieces a leer la Biblia poco a poco, de una manera sistemática, poco a poco, y buscando información de cada texto, por qué ocurrieron cada una de las cosas, y te dejes guiar por el Espíritu Santo. No lo mires de una manera física, míralo de una manera espiritual, y yo sé que Dios te va a hablar. Así que por eso es que nosotros hablamos en términos de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Podemos nosotros también explicarlo de otra manera. Nosotros podemos explicarlo según este diagramita que tenemos aquí. Cuando nosotros miramos este diagrama, vemos a Dios, a Dios en el centro. Dios es uno. Pero ese Dios es Padre, ese Dios es Hijo, ese Dios es Espíritu Santo, pero el Padre no es el Hijo, el Padre siempre está en su trono. El Hijo vino a nosotros, subió al Padre y regresa otra vez a buscar a su iglesia. Y está el Espíritu Santo que el Hijo nos dejó para consolarnos. El Espíritu Santo tiene otras funciones y el Espíritu Santo no es el Hijo y el Espíritu Santo no es el Padre, pero los tres son una misma persona, según dice la palabra. Así que ahí vemos esa explicación. Vuelvo y te exhorto que si tienes alguna duda, puedes escribirnos a la dirección de correo electrónico que ves en pantalla, propiedaddejehová2020@gmail.com, o a través de Messenger. Una vez busques
la dirección de Pedrito Nieves en Facebook. También puedes escribirme y con mucho gusto contestaré cualquier pregunta. Ahora vamos a ver lo que es un profeta. En la antigüedad a los profetas se le conocía como videntes. ¿Por qué se le conocía como videntes? Porque Dios le daba un mensaje, ellos veían cosas que Dios le mostraba para que se las notificara al pueblo. Pero también a estos videntes, pues la proclamación de la palabra se le conocía como profeta, aquellos que predicaban la palabra y le llevaban la palabra a otros. Luego se introdujo el término profeta. El término profeta vino mucho después. Un profeta o profetiza, porque también en la antigüedad podemos ver varias profetizas y la podemos ver también en el Nuevo Testamento. Era una persona que Dios le daba un mensaje para el pueblo o para una persona. También se le conoce, como dijimos, se le conoce profeta a los proclamadores de la palabra. Muchos de estos eran de la tribu de Leví, es decir, que eran levitas, eran los que venían llamados al orden sacerdotal. También vamos a ver profetizas, mujeres profetizas. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento podemos ver profetas proclamar mensajes de cosas que van a suceder futuramente. Pero eso no quiere decir que la profecía en sí, intrínseca, pues es cosas que van a suceder y que sale un profeta y dice va a pasar tal cosa. La proclamación de la palabra en sí es profética. Por lo tanto, a medida que se fueron recopilando los libros que pertenecían al canon, y como dije, vamos a hacer un estudio sobre el canon, eh, los libros que pertenecían al canon se consideraban proféticos. ¿Por qué? Porque había muchos mensajes de cosas que iban a suceder. Por lo tanto, se proclamaba ese mismo mensaje. Esos proclamadores de la palabra se les conocía también como profetas. En la historia de la Biblia, nunca un profeta se autoproclamó profeta a sí mismo. Primero se cumplía la profecía y obviamente una vez se cumplía esa profecía, pues se le llamaba profeta. ¿Por qué? Porque habían falsos profetas. Así que Dios podía hablar al profeta de forma audible, por sueños, a través de su palabra, o sea, a través de los textos sagrados, o por medio de otro profeta que le iba y le llevaba un mensaje dado por Dios. Los profetas reconocidos por los cristianos evangélicos en el Antiguo Testamento son desde Génesis hasta Malaquías. Y ya nosotros hablamos cuáles son los libros, ¿verdad? Que hay libros que nosotros no reconocemos. Así que los libros, menos los apócrifos y los deuterocanónicos. Menos eso, todos los libros de Génesis hasta Malaquías que aparecen en la Biblia, y puede hacer referencia a la Biblia Reina Valera de 1960 o posterior, todos los profetas que están mencionados en esos libros son los profetas del Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis, excluyendo aquellos libros apócrifos del Nuevo Testamento que se escribieron 200, 300 años después, esos libros no son considerados proféticos, tampoco son considerados inspirados por el cristiano evangélico. Entiéndase que desde Mateo hasta Apocalipsis, versos 21, capítulo 22, verso 21, que es la última profecía dada por Dios a Juan de las cosas que sucederían más adelante, que ya están profetizadas. Y ahí se sella la profecía. Se entiende que la profecía es la profecía dada por Dios en su escritura. Los cristianos evangélicos reconocemos 39 libros, ya eso lo habíamos mencionado, 27 del Nuevo Testamento y 66 libros en total del canon. No reconocíamos los apócrifos ni los intertestamentarios, que es los neotestamentarios o deuterocanónicos. Y por eso no forman parte de la Biblia. Toda profecía que rete la venida de Cristo y que no esté acorde a la palabra de Dios y el Evangelio de Cristo es falsa.
sea, no puede venir este profeta dentro de 5 años, va a ocurrir porque ya está retando la venida de Cristo. Cristo puede venir ahora mismo. Yo hablando y grabando este estudio, y Cristo puede venir mientras yo estoy haciéndolo y se quedó el video sin transmitir. De la misma manera, pues yo pasan 2 o 3 días y Cristo viene, y una profecía que se dio para un tiempo futuro, pues es falsa, porque lo que ocurre después ya está escrito. Después que Cristo venga, lo que ocurra después ya está escrito. Y voy a hacer un alto. Por eso yo le recomiendo a todo cristiano, debe leer la Biblia. Debe leerla de tapa a tapa hasta los mapas, como decimos en las iglesias evangélicas. Voy a hacer un alto aquí para decirles una cosa. Mire, por ahí hay alguien diciendo que va a venir un huracán que va a coger a Puerto Rico y lo va a virar al revés y va a poner a Mayagüez en San Juan y a San Juan en Mayagüez. Yo le digo algo. Nosotros estamos en la autopista de los huracanes. Lamentablemente Puerto Rico se encuentra en un punto en el Caribe donde todos los huracanes tienen la posibilidad y la probabilidad de pasar por nuestra isla. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en el área, lo que se conoce como el área intertropical. Una vez se forma un huracán en las costas de África o una onda tropical que se convierta en un ciclón tropical, pues tiene la posibilidad de pasar por aquí. Los huracanes son fenómenos atmosféricos necesarios para el planeta. ¿Por qué son necesarios? Porque su función es trasladar calor hacia los polos. Y obviamente las corrientes de los polos pues arrastran aire frío hacia el área intertropical. Si ese balance no ocurre, el planeta se calienta y dejamos de existir. Así que eso es un orden natural de nuestro planeta que Dios hizo en su majestuosidad y perfección de su creación. Dios hizo los huracanes. También hizo los terremotos. Esas placas se tienen que mover y acomodarse porque si no se acomodan, pues entonces va a acumular demasiada energía y un día va a ocurrir un terremoto de tan gran magnitud que vamos a desaparecer. Así que estos son fenómenos naturales. Sin embargo, la palabra en el Apocalipsis habla de un terremoto que va a ocurrir que en la historia de la humanidad no se habrá conocido. Así que ustedes imagínense el clase de terremoto catastrófico que va a ocurrir, que está pronosticado y está profetizado en la Biblia. Ya eso está profetizado. Van a ocurrir terremotos. Vamos a ver terremotos en diferentes lugares. Esta mañana estaba yo mirando un terremoto de 6.1 en el mar, de las costas de uno de los países cercanos. Pero nada ocurrió porque fue bastante alejado de tierra y no tenía ningún efecto. De la misma manera, hemos visto terremotos en los últimos 3 años que han puesto países en situaciones difíciles económicamente y ha puesto a otros países a brindar ayuda por el efecto de estos terremotos. Así que estas cosas ya están dichas, ya están profetizadas, ya están, la palabra de Dios se encargó de poner cuál es la profecía correcta y la vamos a ver más adelante. Continuamos. El apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios escribió respecto a la profecía. Y en primera de Corintios 14:3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Si nosotros cogemos bien este texto y lo miramos, usted puede ver que Pablo vive después de Jesús. Jesús es muerto, resucita, asciende y más tarde surge la figura de Pablo. Y Pablo habla sobre la profecía, lo que quiere decir que la profecía existe. ¿Para qué existe? Existe para edificación, exhortación y consolación. En otras palabras, que usted le presente la palabra a otras personas para edificación, exhortación y consolación. Eso no quiere decir que hayan dones del Espíritu Santo, como lo es el don de profecía y el don de lengua, que se manifiestan por medio del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para edificación, exhortación y consolación.
no para otra cosa, porque la profecía ya está dada. Usted no puede retar al Espíritu Santo y retar a Cristo, su venida. Cualquier cosa que usted pronostique que va a ocurrir en 800 años, usted está faltándole a la profecía, a la verdadera profecía que es la palabra de Dios. Así que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Pablo decía que existe un orden y que nosotros tenemos que respetar el orden. Que si usted está hablando en lenguas y no hay quien las interprete, las hable para usted. Hay una serie de cosas y no nos vamos a meter en los dones del Espíritu Santo ahora. Eso es materia de otro estudio. Pero es bueno que usted sepa que la profecía y estos textos que aparecen en la Biblia también han dado pie a que surjan muchos falsos profetas. No quiere decir que estos textos no deben mirarse o no debe la persona considerarlo. Lo que estoy diciendo es que las personas tienen que tener cuidado porque existe un orden y la palabra nos dice cuál es ese orden. El mismo apóstol Pablo escribió a Timoteo respecto a la proclamación de la palabra de Dios en su carta segunda y dice en segunda de Timoteo 3, 16, 17, toda la escritura es inspirada por Dios, o sea, toda la Biblia. En ese entonces el Nuevo Testamento no estaba escrito, así que él se estaba refiriendo a los libros antiguos, ¿verdad? Desde Génesis hasta Malaquías. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta palabra menciona varias cosas. Entre ellas menciona unos aspectos bien importantes que tenemos que considerar. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Toda. Todo lo que se considera textos inspirados en el Nuevo Testamento pasan a ser parte de la Biblia. Son útiles y son inspirados por Dios. Y son útiles para enseñar, para redarguir y para instruir en justicia. Cuando entremos en el tema de qué es lo que Dios pide de nosotros, vamos a ver cuál es la justicia de Dios. Dice, en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. En otras palabras, que nosotros tenemos que buscar la santidad constantemente. Todo el tiempo nosotros tenemos que estar buscando la santidad de Dios. Nosotros tenemos que buscar la perfección. Nunca vamos a lograr el 100% de perfección. Si Dios no hubiera hecho 100% perfecto, nos hubiera hecho iguales a Él y ya Dios no haría falta. Dios nos hizo imperfectos para que nosotros buscáramos esa perfección. ¿A quién nosotros debemos imitar? Pues debemos imitar a Cristo. Debemos buscar la perfección de Cristo. A fin de que el hombre sea perfecto, y dice, enteramente preparado para toda buena obra. En otras palabras, que nosotros, no importa nuestra condición, estemos preparados para hacer buenas obras. Las buenas obras no salvan, pero las buenas obras, dice un texto, que fueron hechas de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. Y este texto lo confirma, porque este texto dice que nosotros tenemos que estar preparados para hacer buenas obras. En otras palabras, que nosotros tenemos que coger la palabra, instruirnos en ella para saber cuál es la voluntad de Dios en nosotros, para nosotros hacer obras en las demás personas. Porque Dios quiere que todos vengamos al arrepentimiento. Dios quiere que todas las personas se salven. Por malo que digamos que es jamás, Dios quiere que la gente de jamás se convierta y se salve. Por mucho que nosotros critiquemos a los que están en guerra, a Maduro, a Putin, y a los que y podemos mencionar también a los del bando contrario, a Israel, a Ucrania, y a la contraparte de Maduro, nosotros podemos mencionar, y Dios quiere que todos ellos vengan al arrepentimiento y se salven. Dios quiere que el presidente de Corea del Norte se salve y el de Corea del Sur. Dios quiere que todos vengamos al arrepentimiento y nos salvemos. Por eso entonces los cristianos nos tenemos que preparar en su palabra para buscando la perfección, para estar preparados para hacer buenas obras, porque la palabra nos dice lo que nosotros tenemos que hacer y qué es lo que Dios demanda de nosotros. También podemos buscar cuál es
la gran comisión que Jesús demandó de nosotros antes de ascender al cielo. Dice Jesús mismo en la gran comisión que nos dio, dijo en Mateo 28, del 18 al 20, dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esto se refiere al Evangelio. Fíjense que él dice que toda la potestad le fue dada en el cielo y en la tierra. ¿Por qué? Porque él es Dios Hijo. Y dice que hagamos discípulos y los bauticemos en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo y que le enseñemos a guardar todas las cosas que Él nos mandó. ¿Y que Él nos mandó? Lo que hay que leer los 4 evangelios y ahí dice todo lo que Él nos mandó. Lo que Él hizo es lo que hay que hacer. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Esos 4 evangelios. Y obviamente no le quito el resto de las cartas porque también fueron inspiradas y Dios se les reveló a una serie de hombres que hacen referencia a textos del Antiguo Testamento y del Evangelio, explicando qué es lo que Dios demanda para nosotros. Así que todo ese Nuevo Testamento completo dice qué fue lo que Él nos mandó. Dice, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En otras palabras, Dios demanda de nosotros que nosotros hagamos su voluntad y su voluntad está explicada en el Nuevo Testamento. También podemos buscar de referencia como texto de la Gran Comisión en Marcos 16 del 15 al 16. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Dijimos ahorita que predicar el Evangelio era profetizar. Así que aquí podemos ver, y no es que se contradice una palabra con la otra, es que probablemente unos evangelistas recordaron unas palabras, otros recordaron otras y escribieron, pero lo que sí es que Dios nos dio una comisión. Y de predicar el evangelio, y de llevar su evangelio, su palabra. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hay una condenación y la vamos a ver más adelante, que es lo que Dios quiere de nosotros. Hay lo que yo llamé el contexto histórico y el contexto histérico. Ambos contextos. ¿Por qué el contexto histórico? Lo vamos a ver en breve. ¿Cuál es todo el contexto histórico desde Génesis, ¿verdad? hasta la resurrección de Cristo? Y vamos a ver por qué el contexto histórico de momento se convierte en un contexto histérico. Así que vamos a ver el contexto histórico. Brevemente, podemos ver esa grafiquita que está ahí, esas gráficas están ahí, y si vemos a la izquierda donde está el asterisco, aquí donde está el asterisco, que dice creación patriarcas, Dios hace la creación. Los hombres desobedecen, el hombre desobedece, come del fruto. Inmediatamente ocurren un montón de cosas. Caín mata a Abel. Más adelante se esparcen nuevas generaciones porque Adán tuvo otro hijo que se llamó Set. De ahí y de las generaciones futuras nace Noé. Toda la creación se prostituyó. Había demasiada maldad y Dios decide destruir la tierra. Así que trae un diluvio, destruye la tierra. Los hijos de Noé, Sem y Jafet, pues se encargan de esparcir nuevamente, procrear y sojuzgar la tierra y llenarla nuevamente con los animales que se llevaron en el arca. Y de esas generaciones nace Abraham.
Abraham es llamado a dejar a sus parientes y ir a una tierra que Dios le iba a mostrar. ¿Por qué? Porque ya había un plan de Dios de salvar al mundo y de la generación de Abraham iban a ser, ¿verdad? De las generaciones de Abraham futuras iban a ser el Salvador. Así que de la tierra de Ur de los Caldeos va a parar a Canaán, y en Canaán tiene un hijo en su vejez que se llamó Isaac. Isaac tuvo un hijo que se llamó Jacob, y Jacob tuvo un hijo que se llamó Israel. Hay una hambruna, venden a uno de los hijos como esclavo, va a Egipto. Luego toda la familia de Israel se muda con José a Egipto. No voy a entrar en todos los detalles que trae la palabra porque si no salimos de ella. Y en Egipto quedan esclavos. Así que de esos descendientes hay un descendiente del pueblo de Israel que se llama Moisés, que Dios lo levanta y le ordena que vaya al pueblo y le notifique que los va a sacar de ahí, que los va a hacer libres, los va a libertar. Y ahí vamos al Éxodo. Moisés saca al pueblo de Israel, se los lleva al desierto, y en el desierto están 40 años. Y los lleva a una tierra prometida. A Abraham él le había prometido que en su descendencia, de su descendencia, iba a ser tan y tan y tan y tan grande que no se iba a poder contar. Que dice, mira los granos de la tierra, los granos del polvo, el polvo, como el polvo de la tierra será tu descendencia, que no se puede contar. También le dijo, mira las estrellas. Si tú miras las estrellas, ¿las puedes contar? No, no las puedes contar. De hecho, hasta el sol de hoy no se pueden encontrar las estrellas, ¿sabes? Usted puede decir la masa que usted ve en el universo visible, y utilizando espectrofotometría, medir esa masa, hasta donde alcance el espectrofotómetro. Pero usted no puede contar estrellita por estrellita, no hay quien las cuente. No hay forma de contarla. Así que esa fue la promesa que le hizo Abraham y ahora va a cumplir esa promesa. Y Moisés lleva al pueblo y conquista la tierra de Canaán, que es la tierra donde llevó a Abraham en una ocasión y se la mostró. Pues ahora lleva a Moisés. Moisés no entra a la tierra, pero entran las personas que él llevó. Y Josué, que es uno de los descendientes del pueblo de Israel, es quien entra a ese pueblo y conquista la tierra. Una vez en la tierra, se nombran jueces, que son las personas que guían al pueblo y se llevan los problemas para que estos pues resuelvan los problemas del pueblo, incluyendo las guerras que estaban ocurriendo alrededor del pueblo, pues eran las personas que se encargaban de tomar las decisiones del pueblo. Y de momento el pueblo pide un rey. Dice, ¿acaso no soy yo suficiente rey? Entonces, ¿qué sucede? Que si él no era suficiente rey, entonces quiere decir que el pueblo se estaba rebelando. Pero aún así, Dios lo complace y le dice a un profeta que se llamaba Samuel, le dice, vete y dile que al pedir rey me rechazaron a mí, pero hazle saber lo que va a ocurrir con ese rey. Ese rey va a coger de esclavo a los hijos de Israel, los va a coger de empleados, las mujeres le van a tener que servir, las va a coger de concubina y un montón de cosas que le dice. Y entonces surge que se nombra al rey Saúl. El rey Saúl desobedece y Dios nombra a David. David era conforme al corazón de Dios. David peca, pero Dios lo perdona. Y el resto de la vida de David la vivió conforme a los preceptos y lo que Dios demandó de él. Cuando David muere, su hijo Salomón adquiere el trono. Y desde Salomón para adelante,
se empieza a dividir ese reino. Por eso al principio vemos que dice monarquía, pero entonces empieza a dividirse ese reino y empieza a dividirse las tribus y empiezan a hacer lo malo ante los ojos de Dios y empiezan a adorar imágenes y empiezan a adorar ídolos y empiezan a coger todo lo que Dios le dijo que no hicieran, empiezan a hacerlo. Y Dios coge y le da una sentencia. Le dice, como hiciste eso, ¿sabes qué? Voy a mandar a los caldeos, voy a mandar a otros pueblos que vayan y te conquisten. Y ellos pues no le hicieron caso a Dios, seguían haciendo lo malo y rey tras rey, podemos ver, dice, y el rey tal que hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y el rey tal que hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y eso lo vamos a ver durante todo el libro de Reyes, el libro de Crónicas. Vamos a ver, y el rey tal que hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y entonces vino la etapa persa, donde los coge y los saca. Y hay un exilio, ¿verdad? Luego la etapa griega, que también conquista a ese pueblo de Israel. Y luego, y estoy yendo bien a vuelo de pájaro, luego entra la etapa romana, porque ahí es donde quería llegar. Cuando entran los romanos al juego, ya estamos en el Nuevo Testamento. La etapa romana no la vamos a ver en la Biblia, la vamos a ver en los libros neotestamentarios. Por eso es que siempre hemos dicho que esos libros, pues qué bueno que se preservaron, pero no forman parte del canon. Los tomamos como unos libros históricos. Hay una serie de historias que las podemos ver en esos libros que no las vamos a ver en ningún otro libro. Así que podemos ver esas historias y podemos, ¿verdad?, saber de dónde salieron los romanos, cómo es que lo dejamos con los persas y de momento, de momento entran los griegos y los romanos al asunto. Así que ya una vez en el Nuevo Testamento, vamos entonces a hablar de la muerte y resurrección de Cristo en términos de las profecías. Y es bueno mencionar, ¿verdad?, y dejando atrás la transparencia, es bueno mencionar que Cristo murió por amor. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito para que a todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Ese es el verso 17. Así que nosotros somos salvos por amor de Dios, sin merecerlo. Oiga, si usted se pone a pensar en las cosas que usted ha hecho en su vida, usted se va a dar cuenta que usted no merecía la salvación. Así que vamos entonces, ¿por qué se ha creado un contexto histérico en nuestras generaciones? Pues bien sencillo, se ha formado un concepto histérico por las falsas profecías. Porque hay un montón de buscones que andan por ahí diciendo cosas y metiéndole miedo a la gente cuando le hablan del fin del mundo, pero no le hablan cómo usted vencer el fin del mundo. Cómo usted puede venir a los pies de Cristo y vivir eternamente. Por medio de Cristo recibimos salvación y recibimos salvación para toda la eternidad. Por lo tanto, para eso hay un proceso. Entonces, te pueden hablar de que que va a caer fuego del cielo, que va a haber un terremoto, que se va a abrir la tierra, que se va a comer a todo el mundo, pero no te pueden hablar que Cristo murió por tus pecados, que si tú lo aceptas y crees en Él y te arrepientes de tus pecados, vas a recibir vida eterna. Después de esta vida hay otra. Tú puedes creerlo o no puedes creerlo. En un momento dado yo voy a hacer un espacio, que ya lo había anunciado antes, pero en esta capacitación pues lo voy a mencionar. Voy a abrir un espacio que se llama Aclarando las Cosas. ¿Okay? Aclarando las cosas. Así que usted puede ver en la palabra que la palabra nos va a empezar a decir lo que son los profetas y lo que son los falsos profetas. A Moisés se le preguntó, oye, ven acá, y cómo nosotros sabemos cuándo Dios no nos está hablando, cuándo
eso que se está diciendo no es palabra de Dios. Y dice Deuteronomio 18, del 21 al 22, que es Moisés quien los escribe, dice, y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra de Jehová no ha hablado? ¿Cómo conoceremos que la palabra de Jehová no ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliese lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Así que no le tengas miedo a esos falsos profetas que vienen y te vienen con un cuento y de momento se te hace el cerebro humo y las personas empiezan a temblar por lo que está diciendo. No le hagas caso. Mire, había un profeta llamado Elías que en Primera de Reyes 17, el verso 1 y el verso 7, dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Ya, son palabras fuertes. Elías dijo, no va a llover. Y no llovió. Cuando vamos al verso 7, dice, pasado algunos días, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la faz de la tierra. Así que se cumplió. También Elías fue a Acab, el rey, y le dijo, oye, tú estás estorbando al pueblo de Israel. Estás metiéndote con el pueblo y lo estás ensolvertando. Y le dice, no, yo no. Tú estás dañando al pueblo de Israel. Y podemos ver ese hecho en Primera de Reyes 18, 23 al 24, que Elías le dice acá, denos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos. Se refería a los profetas de Baal, que eran unas estatuas y unos dioses falsos, que ellos decían que hacían cosas y no hacían nada, porque una estatua no puede hablar, es un pedazo de madera que ni oye, ni habla, ni mira, ni piensa, ni puede hacer nada. Y nada puede vivir dentro de ese pedazo de madera. Es un pedazo de madera seco, o un pedazo de piedra, un pedazo de yeso, o un pedazo de metal. Así que eso no puede hablar. Dice, córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no hagan fuego debajo. Y yo prepararé otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Nosotros vemos entonces más adelante en el capítulo 18 de Primera de Reyes, verso 36 al 38, obviamente un poco más adelante, porque entonces ellos empiezan a dar brincos, a dar saltos, los profetas de Baal, a cortarse los brazos con lancetas y a chorrearse sangre, como hacían siempre, a brincar. Y obviamente pues Elías enseguida le hizo bullying. Le dijo, griten más duro, a lo mejor está durmiendo, a lo mejor se fue a pasear, hay que llamarlo, a lo mejor se durmió, hay que despertarlo. En el verso 36 dice, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, la piedra y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Elías había pedido que cogieran tarros de agua y llenaran el altar. Dijo, háganlo otra vez, háganlo por tercera vez, hasta que la zanja se llenó de agua. Así que le echó agua y con todo agua el fuego de Dios bajó y consumió la leña. Aquí vemos otra profecía que se cumple. No voy a entrar en todas las profecías, pero sí en muchos textos. En Isaías 8, del 19 al 20, Isaías nos advierte, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded. No consultará el pueblo a su Dios, consultará a los muertos por los vivos, a la ley y al testimonio. Si no dijere conforme a esto, es porque no les ha amanecido. En otras palabras, nos está advirtiendo que a los muertos no se le pide, ya los muertos están muertos, los muertos están en otro lugar. Que de hecho, vamos a hacer también otra capacitación sobre escatología y vamos a mencionar unos textos más adelante también brevemente
pero es sobre la venida de Dios y dónde están los muertos. ¿A dónde fueron a parar las personas que se mueren? Jeremías también nos advierte en el verso 14, del 14 al 15, dice, me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas que en mi nombre no los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, que dicen, ni espada ni hambre habrá en esta tierra, con espada y con hambre serán consumidos estos profetas. En otras palabras, tengan cuidado. La palabra de Dios es clara y nos advierte sobre las falsas profecías. También Jeremías, más adelante, en el capítulo 23, 16 al 17, dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, nos alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dice, no vendrá mal sobre vosotros. Miren, hermanos, es importante que nosotros entendamos que hay muchas personas que dicen, Dios dijo, Jehová dijo, haz esto, haz aquello. La mejor profecía es la Biblia. La mejor profecía es la palabra de Dios. Perdón. Ezequiel también advirtió sobre los falsos profetas en el capítulo 13, versos 6 al 7. Dice, vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, ha dicho Jehová y Jehová no los envió. Con todo, esperan que Él confirme las palabras de ellos. No habéis visto visión vana y no habéis dicho adivinación mentirosa, pues que decís, dijo Jehová, no habiendo yo hablado. En otras palabras, lo que le estaba mencionando, personas que dicen Dios dijo, yo vi esto, yo vi aquello, va a pasar a esto, va a pasar a aquello. Miren, va a pasar lo que la Biblia dice que va a pasar. Miqueas también nos advierte en el capítulo 3, versos 5 al 7. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, y a los que no le dan de comer proclaman guerra contra él. Miren lo que dice esta palabra. El profeta que profetizan algo a una persona, muchas personas dicen, el Señor te va a prosperar si tú me echas tanto de ofrenda. Oiga, eso es estimar a la gente. La bendición de Dios no está dada por la ofrenda. La bendición de Dios está dada porque tú le entregas su corazón y te arrepientes de tus pecados y vives una vida conforme al Evangelio. Y entonces, si tú no le das lo que ellos están pidiendo, entonces te profetizan juicio. Eso es lo que dice esta palabra, para que ustedes entiendan lo que está diciendo aquí el profeta. Dice, por tanto, de la profecía se os hará noche y oscuridad del adivinar. O sea, ese profeta va a tener un juicio. Dice, y sobre los profetas se pondrá el sol y el día se entenebrecerá sobre ellos. O sea, le va a venir oscuridad a esos profetas. Y serán avergonzados los profetas y se confundirán los adivinos. Esas personas que se pasan adivinándolo todo y que lo que salió de su propio corazón y no porque Dios le dijo nada. Y ellos todos cerrarán sus labios porque no hay respuesta de Dios. Bien peligroso el profetizar diciendo Dios dijo y que Dios no haya dicho. Así que nos vamos al Nuevo Testamento. Ahí dice arriba Miqueas, eso es un error que cometí al escribir, pero más abajo dice Mateo 7, del 15 al 20, Jesús dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Ustedes van a ver que esos profetas siempre tienen un lío atorado. Siempre hay algo que tienen que resolver y siempre están diciendo cosas que no se cumplen. Así que el fruto de ellos se les nota cuando son falsos profetas. Cuando usted lee la Biblia, usted se va a dar cuenta cuando un falso profeta le está dando una falsa profecía. Dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos?
Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Y el árbol bueno da buenos frutos. Dice, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por su fruto los conoceréis. En otras palabras, Jesús nos está diciendo, tengan cuidado con los falsos profetas y tengan cuidado, miren los frutos que dan. Usted puede estar seguro de cuando empieza Dios dice, Dios dijo, Dios aquello, Dios lo otro. Páselo por la palabra, busque qué dice la Biblia con respecto a eso. Y miren su testimonio. Van a ver también que muchas personas, usted los ve que en la iglesia, pues mucha profecía y hablando lengua, y Dios dice, y Dios me dijo, y empiezan a hablar lengua, y dice, y Dios está diciendo tal cosa. Y cuando usted empieza a analizar, esa persona no tiene un testimonio acorde a lo que está diciendo. O cuando usted se lo encuentra en la calle, está hablando en lenguas que no convienen, en otras lenguas que no son muy angelicales, que digamos. Así que aquí Jesús mismo nos advierte. Y de aquí en adelante entramos en las manos de Jesús. Jesús, en Mateo 24:11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán. Y ahora Jesús ahí está hablando del tiempo futuro, de lo que va a pasar. Y este texto completo lo vamos a ver más adelante, ya mismito. Y eso es ya mismito. Dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Está hablando de estos tiempos, de los tiempos finales. ¿Okay? En Gálatas, Pablo le escribe a los Gálatas y le dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Mire, la gracia es el favor no merecido de Cristo haber venido y haber dado su vida por nosotros. A eso se refiere Pablo. Y él está hablando a la iglesia de Gálatas que se había apartado. Dice, para seguir un evangelio diferente, habían metido falsas doctrinas dentro de la iglesia que no iban conforme al evangelio predicado por el mismo Jesús y vivido por Jesús. Dice, no que haya otro, sino que haya algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Habían falsos profetas que se habían colado en la iglesia y habían empezado a meter doctrinas que no sabían, que no habían sido dadas por Cristo. Dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Usted lo que tiene es que leer los evangelios y ahí dice lo que Cristo quiere de usted. Aquí Pablo está diciendo que si un ángel del cielo, un sacerdote, un supuesto papa o lo que sea, viene a decirle que te tienes que besar esa cruz con ese Cristo, o que tienes que arrodillarte sobre esta virgen, o que tienes que hacer esto otro, o viene este a decirte que tienes que darle tanto de diezmo, o que tienes que echarle tanto de ofrenda, y que no puedes fallar porque las bendiciones no te van a llegar, o que tú tienes que ir a esta iglesia particular y te predica un evangelio diferente al que dice la palabra. Dice que sea maldito. Anatema quiere decir maldito. Y dice que no lo recibas. Dice, pues busco ahora el favor de los hombres o de Dios. Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O sea, estas personas lo que quieren es echársela. Y lo que quieren es engrandecerse ellos. El yo. Estaba escuchando un pastor que hablaba de que los cánticos, yo soy músico también, de que los cánticos de antes iban todos, todo el cántico era alrededor de Cristo, su nacimiento, su muerte, resurrección y su venida. Ese era el tema de los cánticos y los himnos que se cantaban antes. Y ahora todo es yo adoro, yo alabo, yo proclamo, y tengan cuidado con el yo. Eso de los cánticos también es tema para otra capacitación. Dice, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. O sea, nosotros no estamos para agradar a los hombres. Lo que yo estoy diciendo aquí, no lo digo para engrandecerme. Lo digo para adorar a Cristo por medio de las palabras que yo digo. Para que
las personas tengan una herramienta de cómo reconocer un falso profeta, que hay unos cuantos por ahí. Dice, mas os hago saber, hermano, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pablo le había llegado una revelación más. Pablo conocía muy bien el evangelio porque Pablo había sido instruido a los pies de Gamaliel y se conocía muy bien todo el Antiguo Testamento del cual se desprende el evangelio. Y aquí caemos a Mateo 24, la profecía, la verdadera profecía. Miren, todo lo que usted está oyendo por ahí, metiéndole miedo a la gente, ya Jesús había hablado de la profecía, que es lo que iba a ocurrir. Cuando usted coge Mateo 24, los versos del 3 en adelante, y usted va a Apocalipsis del capítulo 4 en adelante, que se abren viene la gran adoración y después empiezan a abrir los sellos, usted no está viendo otra cosa que Mateo 24, a Jesús hablando. Así que dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin de los siglos? Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Por ahí hay muchos buscones. Hubo hasta el otro día un Cristo puertorriqueño, que él era el Cristo. Y el tipo se murió y todavía están esperando que resucite. Quiero que lo sepa. Ahora hay una mujer que dice que ella es Cristo. Y que ella va a morir y va a resucitar. O sea, esto lo vamos a estar viendo. Miren, después que Cristo ascendió y que Juan selló el canon con el Apocalipsis, ya empezó a pasar estas cosas. Dice, porque se levantarán nación contra nación. Espérate, me fui muy abajo. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Miráis que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Todas estas guerras que estamos viendo es necesario que acontezca. Dice, pero aún no es el fin. O sea, todavía no es el fin. Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Ya estamos escuchando por ahí que viene otro virus. Tuvimos el coronavirus, antes de eso fue la peste negra, también estuvo el ébola por ahí en años anteriores, y lo que le llamaban la peste en años bien del siglo III en adelante. Hubo unos momentos que hubo unas lepras bien grandes en diferentes países, y de ahí surgieron otras enfermedades, el tifus y otro montón de enfermedades. Pero todo esto es necesario que acontezca, pero aún no es el fin. Dice Jesús con su palabra, que Mateo recogió esas palabras de Jesús y las puso por escrito. Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. O sea, es el principio. Estamos empezando. Continuamos en el verso 9. Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Ya estamos viendo cómo en otros países, por usted predicar el evangelio, meten presos a los cristianos. Y hay países que los matan, los asesinan y los degollan. Dice, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Ahora mismo, usted dice que usted es cristiano. Antes usted decía que era cristiano y guardaban un respeto. Ahora nos falta el respeto a los cristianos. Por ahí hay un individuo que dice que es ateo, que en en ese espacio que voy a tener de aclarando las cosas, este es un individuo que hay que aclararle las cosas. Yo no me voy a meter, desde ahora lo digo, que hay 2 o 3 personas me lo han escrito, no me voy a meter a formar debates con nadie. Yo hago mi video, usted lo ve si usted quiere. Si el video es muy largo, pues yo lo lamento, estas cosas son necesarias. Usted lo mira si usted lo quiere, si usted quiere verlo. Pero este individuo hay que aclararle, hay que aclararle que nos falta el respeto. ¿Y por qué nos falta el respeto? Está bien que usted no quiera creer, pues usted no crea. Pero
cuando empieza ya que no tiene más nada que decir, entonces sacan lo peor de sí a hablar mal y a fomentar palabras repetidamente, constantemente en contra de los cristianos para que las personas nos cojan odio. Y esos son mensajes, ¿verdad? Contrarios a lo que nosotros como cristianos profesamos, que es el amor al prójimo. ¿Ok? Así que dice que seremos aborrecidos por su nombre. Dice, muchos falsos profetas se levantan, perdón, dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Eso lo estamos viendo y por eso es esta capacitación. Porque si ahora hay muchos falsos profetas, óigame, créame que van a venir. Por ahí hay un sacerdote que yo digo que se tiene que lavar la boca con jabón de lavar. Porque la verdad es que eso es ranas y ratones por esa boca y nosotros no vamos a proferir palabras contra nadie. Sí, es lamentable y le digo que existe un Cristo de poder que murió y resucitó por nuestros pecados, que a través de él y por medio de él y que es solamente por su nombre, por él, no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos que Jesucristo. Por medio de él es la salvación. Y la palabra es clara. No me voy a poner a discutir palabras. En aclarando las cosas lo veremos. Dice, y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y hay personas que ni quieren ir a la iglesia y se han apartado. Porque ven estas cosas aún dentro de la misma iglesia. Ven tirijadas de todas las iglesias, de todas las denominaciones. Quiero que lo sepa. Yo en la iglesia a la que yo asisto, yo a veces estoy dando una escuela bíblica, digo, miren, en las iglesias el diablo se sienta al frente. Y los que están ahí al frente salen y se sientan en la parte de atrás. Pero es que a veces hay personas que no se comportan a la altura de lo que es el cristiano verdadero. Dice, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Esto no es una camisa que usted se quita, que usted se pone cuando usted le da la gana y que usted, pues hoy soy cristiano, mañana no, soy cristiano en la iglesia, pero en mi casa hago lo que me da la gana. No, usted tiene que ser cristiano donde quiera que usted se pare. Si usted está en la iglesia, usted es cristiano. Usted se levantó, usted es cristiano. Más, usted es cristiano durmiendo. Usted póngase a ver películas del diablo y usted va a soñar con el diablo. Póngase a leer la Biblia, a buscar de Dios y usted va a soñar con Dios. Eso, pues, eso es un tip para aquellos que dicen que sueñan cosas feas. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces será el fin. Hasta que no se predique el evangelio a todas las naciones, el fin no vendrá. Por eso es que hay muchos misioneros haciendo esta labor insistentemente y nosotros los cristianos invertimos, ¿verdad? En nuestras ofrendas y diezmos voluntarios, porque dice que no deis con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Nosotros ofrendamos con alegría tanto nuestras ofrendas como nuestros diezmos, que son voluntarios al Señor, para que ese dinero se utilice para expansión de su obra, para mantener los templos, ¿verdad? Y de esta manera poder esparcir el Evangelio y que se cumpla esta palabra, que el reino se lleve a cada rincón del mundo. Quiero decirle que hoy por hoy prácticamente todo el mundo conoce el Evangelio. Hay todavía tribus que hay que llevarle el Evangelio y se está escribiendo la Biblia en lenguajes de esas tribus. Ahí yo tengo una hermana que trabaja, no voy a mencionar su nombre ni la organización, ¿verdad? Por respeto a que no he recibido autorización para ello. Tampoco voy a mencionar el nombre de ella, pero yo tengo una hermana que es misionera y su organización escribe, primero coge el dialecto de estos nativos, eh, forma una clase de escritura, ¿verdad? Le crea una escritura a ese lenguaje y luego le traduce la Biblia a ese lenguaje para que tengan la Biblia traducida en su lengua natal. Y fíjense
que este pasaje termina diciendo algo bien importante. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Este mismo pasaje, todo este mismo pasaje de la venida de Cristo, lo dice, también lo narra Marco. Y yo quiero que ustedes, esta última parte del lenguaje, tenía la ventana abierta, el sol me está dando, así que voy a cambiar la transparencia. El Evangelio de Marco lo trae en el capítulo 13, verso 14. Dice, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lea entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Puesta donde no tiene que estar puede entenderse de muchas formas. En la iglesia, cuando usted vea la apostasía en la iglesia, hay cosas allí, gente bailando como el mundo, y vean pastores que no creen en hombres y mujeres de Dios y meten a cualquiera a pastorear. Entonces, usted puede estar seguro que va a venir el fin. Esto hay que cogerlo, ¿verdad? De la manera de que como no estamos viendo algo extraordinario que podamos identificar, aquí dice el que le entienda. Yo soy uno que estoy pendiente a este texto. Cuando la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel esté donde no tenga que estar, pues yo estoy pendiente a eso. ¿Por qué? Porque en ese momento ya yo sé que el fin viene. ¿Okay? Y dice que huyan a los montes. Voy a hacer una pausa de 10 segundos. Estoy aquí de nuevo. Ok. Seguimos con la siguiente. Dice Jesús. Seguimos en el 17 al 22. Dice, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cuando no la ha habido desde el principio del mundo, mas ahora, hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Todos sabemos que en las redes sociales hay palabras que no se pueden mencionar, así que voy a hacer, voy a hablar sobre esto y obviamente pues voy a tirarme yo mismo un bip, aunque yo tengo con qué tirarme aquí un bip. Yo quiero que usted sepa que en los días que estamos viviendo, dice ahí de las que estén en cinta. Fíjense que hoy día hay personas que creen en el A. Así que usted juzgue por la palabra, júzguela a raíz de las cosas que están ocurriendo. Dice, hay de las que críen. Fíjense que hoy usted está criando a sus muchachos de una manera y hay quien le está diciendo que tienen que criarse de otra. Y usted quiere enseñarle unas cosas, pero hay quien quiere que en la escuela se le enseñen cosas que no van acorde con lo que usted cree. Ellos creen en unas cosas y quieren que cosas que se enseñan en el hogar ahora se lo enseñen en la escuela, que van en contra de nuestros valores y que se lo enseñen a sus hijos. Este pasaje del 17 al 22, léalo en su casa con mucho cuidado, ya estamos terminando, y júguelo usted mismo.
Versos 23 al 27 dice, entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijere, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Quiero ir brevemente al pasaje anterior, a uno de los pasajes anteriores. Fíjense que ese pasaje de tanto de Mateo como de Juan menciona un detalle bien importante. Dice, cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde debe estar, el que le entienda, entonces los que estén en Judea, habla específicamente de Judea, huyan a los montes. Los montes necesariamente no se refiere a una montaña. Yo entiendo que se refiere a los montes de Dios, que es la iglesia. Versos 28 al 31 dice, porque donde quiera que estuviese el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Quiero que sepan que nosotros nos regocijamos por ese hecho de lo que va a ocurrir, de que Dios va a enviar a sus ángeles y dice que con voz de trompeta, dice, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo de los cielos hasta el otro. Hermano, esto es grande. Esto es maravilloso. No hay cosa más hermosa de que venga un ángel a buscarte, porque te vas a encontrar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea, estas cosas no son para meterle miedo a la gente. Nosotros no podemos estar cogiendo la Biblia para meterle miedo a la gente. Sí, van a ocurrir cosas catastróficas. Sí, van a ocurrir cosas que no son de agrado. Va a haber unos periodos de tribulación. Pero también va a haber unos momentos de gracia, unos momentos preciosos que si tú estás bien con Dios, si tú estás bajo la voluntad de Dios, si tú has aceptado a Cristo como tu Salvador personal, si tú has sido fiel a la palabra y obediente a su palabra, no tienes por qué temer. Al contrario, estas cosas te deben de regocijar. Por eso hay mucha gente dice que Apocalipsis es un libro de juicio, ¿no? Apocalipsis es un libro de adoración. Lo primero que hay después de que Dios le habla a las iglesias con amor y le dice lo que le gusta y lo que no le gusta de las iglesias que están en Asia, primero le habla a las iglesias de Asia, que es la iglesia reflejada en cada una de las iglesias que estamos en Occidente, ¿verdad? Lo que viene después se conoce como la gran adoración o la adoración celestial. Usted busca una Biblia y va a ver que tiene por título la adoración celestial. Y va a ver que allí hay unos seres vivientes, unos ancianos y unos ángeles adorando a Dios. Se le dan arpas a todos ellos y forman un cántico nuevo. Y allí pues se forma una adoración que imagínense, dice que los ángeles son millares de millares. Usted se imagina millares y millares de nosotros hechos ángeles cantando allá arriba con el Señor, sea la gloria, la honra, el poder, la alabanza. ¡Wow! Una cosa extraordinaria. Así que esto no es para meterle miedo. Estoy hablando de cosas hermosas que van a pasar. Que van a pasar cosas de fenómenos que van a ocurrir y van a ocurrir peores. Y que sí, va a haber un juicio para personas, ¿verdad? Que lo que quieren es la maldad y vivir al garete, pues.
este, te exhorto a que busques de Dios y empieces a mirar la palabra de Dios, porque Dios quiere de ti que tú te arrepientas de tus faltas y tus pecados y empieces a reconocerlo como el Dios de tu vida. Así que vamos brevemente al libro de Tesalonicenses. ¿Por qué? Porque una de las preguntas que nos hacemos es, ven acá, y esas personas que ya se murieron, ¿qué va a pasar con ellas? Pues aquí vemos que Pablo le escribe a los tesalonicenses y le dice en el capítulo, en la primera carta que envía de Tesalonicenses, quiero que sepan que Tesalonicenses fue el primer libro del Nuevo Testamento que se escribió. Luego se escribió Corintios y luego este, uno de los evangelios, y así podemos nosotros poder mirar ahí. Yo tengo esos escritos de qué se escribió primero y qué se escribió después. Pero el libro de Tesalonicenses, esta primera carta que voy a empezar a leer, fue la primera carta que se escribió. Y en el capítulo 4, versos del 13 al 16, Pablo le dice a los tesalonicenses, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. O sea, para que no se pongan tristes como aquellos que no tienen esperanza. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, los que durmieron son primero. Los que murieron van a ser primero. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y continúa al verso 18, dice, luego los que vivimos, los que estemos vivos en ese momento, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Esto es lo que nosotros tenemos que alentar. Que el Señor, si nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, nosotros seremos levantados, primero serán levantados los que murieron en Cristo, los que aceptaron a Cristo como su Salvador y fallecieron ya, serán levantados primero y luego los que habremos quedado, que estemos vivos, seremos levantados juntamente con ellos, en los aires, para recibir al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué modelo de contexto debemos tener para que esto ocurra? Que es el modelo de nosotros levantándonos a una nueva vida, a la llegada de Jesucristo, o vamos a estar metiéndole miedo a la gente. Miren lo que dice, lo que debemos estar haciendo mientras tanto. Mateo 25, del 31 al 33, Jesús explicándole a los apóstoles, porque aquella conversación del fin del mundo no terminó ahí. Después Jesús le explica, y con esto terminamos, con esta lectura. Jesús le explica a los apóstoles qué debemos estar haciendo mientras Él viene. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Por eso puse a las ovejas en un lado y a los cabritos en la otra. Y pondrá las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me vestí y me cubriste, enfermo y me visitaste,
en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o te sustentamos o sedientos y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey le dirá, de cierto os digo que en cuanto le hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Esto es lo que nosotros debemos estar haciendo. Pero tenga cuidado, porque mire lo que le dice a los que estaban haciendo otra cosa. Entonces dirá a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos. Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que cuando no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Nosotros debemos estar haciendo dos cosas. Predicando el Evangelio, que es la gran comisión, y haciendo obras para las personas más desvalidas. Usted le puede ir a llevar a una persona, usted le puede ir a llevar el Evangelio y decirle, mira, Cristo te ama, arrepiéntete, Cristo viene pronto, todos somos pecadores, hay otra vida después de esta, y decirle eso muy bien, y la persona te contesta, mira, yo no he comido en 3 días, ¿tienes algo que me puedas dar para comer? Y dice, mira, no tengo. Entonces, yo te exhorto a que junto con esa palabra que tú le vas a llevar, también le lleves alimento, también le lleves cosas de comer, también le vistas, que visites a los enfermos, que visites a los que están presos y que te preocupes por los más desvalidos. Porque Jesús espera que tú estés haciendo eso cuando Él venga. No te salva las obras, pero Él te va a juzgar por lo que tú hayas hecho. Te va a juzgar por el amor que tú hayas esparcido. ¿Ok? Nosotros terminamos con esto, pero no sin antes decirle a una persona que está escribiendo, y voy a quitarle el email de mi lado porque me entretiene, que nosotros los cristianos no estamos por ahí regando lo que nosotros hacemos. Si tú hiciste una obra, tú estás engrandeciéndote tú y no estás engrandeciendo a Dios. Nosotros hacemos obras para la gloria de Dios. Por lo tanto, no necesitamos estar esparciendo a los 4 vientos que yo le di de comer a fulano o a perencejo. Yo no tengo que estarle diciendo a todo el mundo que yo le di una camisa a este deambulante o unos zapatos. Tampoco que una nevera que yo tenía que todavía funcionaba, se la di a la señora tal que perdió su nevera. Yo no tengo que decir eso. Yo hago la obra, and that's it. Y ahí se acabó. Porque hay uno que está viendo la obra que yo estoy haciendo y ese es el que la tiene que ver. No soy yo, no es para mi gloria y mi honra, no es para que a mí se me dé, se me exalte por la obra que yo hice. Es para que se exalte el nombre de Dios y la gloria y la honra toda sea para Él. Así que, Señor, te agradecemos esta palabra, Señor. Ponla en el corazón de las personas que la lean. Y como siempre, Señor, te pido que seas tú bendiciendo todas las naciones, porque sabemos que tú vienes pronto. Señor, pon en sus mentes y en su corazón, toca sus corazones para que se abran a ti, para que todos juntos un día estemos cantando allá arriba contigo y adorándote por toda la eternidad. Esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y antes de que te vayas, te exhorto a que dejes un like, a que suene, dejes un like tanto en Facebook como en YouTube, suenes la campanita y compartas este video con otras personas. Dios te bendiga.